El título lo cambié porque realmente cuando me acerqué al tema para escribirlo, se va a publicar la conferencia escrita, no la voy a leer porque sería aburrido leer un texto tan largo. Lo que voy a hacer es resumirla oralmente. Pero me pareció muy importante utilizar el mismo título y el mismo problema, los mitos y las realidades en torno a la política y en torno a la justicia que se le hace a un país o a una sociedad o a un pueblo, en fin, a nosotros. La persistencia irracional, no se oye bien. El problema de esto es que hay que acercarlo mucho a la y hay una cosa en el medio aquí que lo impide. No, pero hablar con esto en la mano, así como si fuera Julio Iglesias, es una cosa complicada. Para él también, que se lo pegue la boca, así cuando habla. Pero bueno, lo que les decía, es asombroso cómo ciertas mentiras y ciertas cosas evidentemente falsas persisten en el tiempo y se repiten y pasan de generación a generación, a pesar de que la realidad las ha desmentido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es la construcción precisamente de los mitos. Y esta pequeña charla de hoy, esta breve charla, es una indagación en torno a ese tema. Empiezo, y además me voy a referir, por supuesto, a Cuba, que fue la gran devoción de Johnny Clark desde que era un adolescente, desde que era un muchacho. La revolución cubana, esa cosa a la que llamamos revolución, comienza con un mito histórico. Ese mito histórico es que en Cuba existía una cosa que se llama la pseudo-república, o que ellos llaman la pseudo-república. No ellos, porque antes que ellos otras personas utilizaron esa expresión. Y de acuerdo con esta percepción que tienen de la historia cubana, los revolucionarios y Fidel Castro, empezando por él, que es quien los encabeza, continúan una tradición mambisa interrumpida cuando los norteamericanos intervienen en Cuba en 1898. Es decir, el primer mito es que no existió una cosa independiente que fue la República Cubana, y como parte de ese mito, que Fidel Castro y su grupo de conspiradores o su grupo subversivo continúan una historia que había empezado en 1895, o había empezado antes, en 1868, había seguido en 1895, y que abruptamente termina en 1898 cuando los norteamericanos intervienen en el país. Entre 1898 y 1958 lo que hay es un interregno donde transcurre una pseudo-república que no tiene realmente ningún contacto con el pueblo cubano, porque es una estructura servil que solo existe en función de los intereses de los Estados Unidos. Esa es la visión que ellos plantean. Bueno, ese es el mito fundacional de la revolución. Mito que yo sospecho que ellos no creen. Si yo no creo que se pueda sostener una cosa tan falsa y tan estúpida deliberadamente. Es decir, como producto de un razonamiento. Yo creo que es sencillamente una gran coartada para explicar lo que luego ellos hicieron. La verdad, si el mito es lo que ellos dicen, la verdad es que entre 1902, que se crea la República de Cuba, y 1933, que cae Machado, ese periodo no es ni más ni menos que la República Mambisa. Es la República dirigida por Tomás Estrada Palma, que había sido presidente de la República en armas, como primer gobernante de Cuba, por el general Gómez, es dirigida por todos, es decir, todos los gobernantes cubanos fueron luchadores mambises, incluso Alfredo Zayas, que no llegó a estar alzado contra España, pero sí fue una persona que militó en los grupos políticos y fue exilado y fue preso en España, y era efectivamente un luchador de la causa mambisa. Incluso como detalles curiosos para los que estiman la historia, fue uno de los que se opuso a la enmienda Platt y fue uno de los que se opuso a la existencia de bases norteamericanas, y ahí viene el otro detalle interesante. Esa República Mambisa, dirigida por mambises, dirigida por personas que tenían un historial
político y revolucionario, que si eso sirve para acreditar a un gobernante, que yo tengo mis dudas de que la habilidad como guerrero sirva para algo más que el campo de batalla, pero si de algo sirviera, José Miguel Gómez es el general cubano que más peleas y que más batallas tuvo, con una característica: nunca perdió ninguna. Todas las escaramuzas, todos los combates en los que participó los ganó. O sea que realmente, y cuando hubo que entregar el mando de las tropas de Maceo después de la muerte de Maceo, es el general José Miguel Gómez el que precisamente le toca la mayor parte de la responsabilidad, porque era un extraordinario guerrero. En fin, la idea de que esas personas no tenían una vinculación emocional, de que esas personas que gobernaron Cuba no tenían una vinculación emocional con el pasado, no es cierto. Esas personas respondían milimétricamente al sueño de aquellos cubanos que querían la independencia de Cuba entre 1868 y 1898, que es cuando termina el mando de los españoles en Cuba. Efectivamente, esa república mambisa, tan denigrada por la mitología castrista, tenía un componente de protectorado norteamericano. La enmienda Platt convertía efectivamente a Cuba en el aspecto internacional en un protectorado de los Estados Unidos, lo cual creaba ciertas obligaciones para los Estados Unidos. Pero el mando dentro del país, la autoridad dentro del país, el destino de los cubanos, era dirigido por los cubanos. Y las relaciones entre los gobiernos, los distintos gobiernos de la República y Washington, fueron a veces bastante críticas. La única vez que se ha expulsado a un embajador cubano, a un embajador de los Estados Unidos de Cuba, fue en época de Estrada Palma, que echó al embajador de los Estados Unidos. Y todos los presidentes tuvieron fricciones con el gobierno de los Estados Unidos, y realmente Estados Unidos descubrió que la enmienda Platt había sido una trampa en la que ellos mismos habían caído. Que al final los criollos cubanos, que eran bastante listos, lo que hacían era utilizar el peso de los Estados Unidos en beneficio de su grupo sectario, de su grupo partidista. Al extremo de que un gobernante nicaragüense, Adolfo Díaz, se da cuenta de lo extraordinario que es poder contar con un gendarme que tú utilices a tu favor. Es como cuando tú adiestras a un elefante, que le das un golpe con un palito o una pata y el elefante se mueve en una dirección. Bueno, pues los cubanos aprendieron a manejar al elefante con una gran habilidad, y el nicaragüense pidió que establecieran una enmienda Platt para Nicaragua. Pero los norteamericanos ya habían aprendido la lección y dijeron no. Eso está en las memorias de Sumner Welles. Sumner Welles descubre en el ejercicio de su autoridad como embajador que los norteamericanos habían caído en una trampa. Que realmente aquella extraña enmienda Platt, cuyo origen posiblemente estaba en preparar las condiciones para una posible anexión, posiblemente esta es una de las hipótesis, una posible anexión que los cubanos solicitaran de los Estados Unidos, nunca ocurrió, porque todos los objetivos de los Estados Unidos en Cuba fueron incumplidos, todos. Si pensaron en la anexión, en 1902 se acabó por completo la posibilidad de que Cuba fuera anexionada a los Estados Unidos. Esa emoción política fue borrada en las elecciones de 1901, que dieron paso al gobierno de Estrada Palma. A partir de ahí, eso desapareció del horizonte político de los cubanos. La idea que también parecía evidente en el comportamiento de Estados Unidos de apoderarse de Isla de Pinos, también fracasó. En 1925 acabaron devolviéndoles Isla de Pinos a los cubanos. El propósito de tratar de que hubieran gobiernos honrados y que la violencia disminuyera o desapareciera en el comportamiento político de los cubanos, desgraciadamente fracasó. Es decir, no pudieron inducir el buen comportamiento político en los cubanos. El primer intento ya de subversivo grave empieza a finales de 1902, cuando ya hay un grupo que está ya está pensando en secuestrar a Estrada Palma. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del comportamiento político, los cubanos, pues, que venían de esa guerra y que venían con valores rurales, guerreros, no estaban probablemente muy preparados para el ejercicio político, como se demostró a lo largo del conflicto de 1906, conflicto de 1912, conflicto de 1917. En otras palabras, Estados Unidos, aunque desde el punto de vista formal convirtió a Cuba en un protectorado, palabra que no quiere decir otra cosa que protege de alguna manera al país de las amenazas exteriores, en realidad, cuando en 1934 se liquidó la enmienda Platt, yo creo que se sintieron bastante satisfechos de quitarse de arriba una cosa que había sido más un problema que una ventaja para los Estados Unidos. El panorama, hago toda esta
todo este preámbulo para desmontar los mitos de la revolución comunista con relación a la República. El panorama post-Machado ofrece una variedad en donde los ideales republicanos quedan bastante disminuidos y comienza una etapa que yo diría de gobiernos revolucionarios, donde cada uno de los grupos hace un aporte distinto y todos los grupos hacen aportes que no contribuyen de alguna manera a la institucionalización republicana. Es decir, la idea de subordinarse al imperio de la ley, de la separación de poderes, de un país en donde la función del Estado sea proteger los derechos individuales, que son los rasgos fundamentales de una república. Todo eso se oscurece cuando el ABC defiende, que era parte de la época, una visión cercana al fascismo, la izquierda estudiantil, el ala izquierda, como se llamaba, lo que hace es generar ideas en torno y actitudes políticas en torno al antiimperialismo y a la lucha de clases, que es lo que perciben como lo que era la misión importante de ese grupo, que era un grupo marxista que no formaba parte necesariamente del Partido Comunista, que se crea por aquella, se crea en 1925. El guiterismo, que es una suma y resumen de todo esto, pero con un elemento nacionalista muy importante. Quiere decir que la república que sale del posmachadato es una república, es un tipo de Estado donde las ideas que prevalecen ya tienen poco que ver con la tradición republicana. En medio de toda esa atmósfera surge el gangsterismo político por aquellos viejos valores del enfrentamiento personal y un poco del machismo político, y se mataban por cosas que hoy en día son, no, hoy en día no, me imagino que entonces también parecerían absurdas, pero efectivamente había una cierta violencia en el país que lo que hizo fue debilitar el país y producir una atmósfera política en donde luego fue posible la aparición de alguien cuyos primeros pasos los vemos en la época del gangsterismo, que es Fidel Castro, que es uno de los jóvenes gángsters de ese periodo. Es interesante, hay una novela de Rómulo Gallegos, se llama Una brisna de paja en el viento, donde uno de los personajes es un joven gángster cubano llamado Fidel, bueno, no se llama Fidel Castro en la novela, pero está moldeado en torno a Fidel Castro. Era la época en que Rómulo Gallegos estaba exilado en Cuba y era la atmósfera del gangsterismo político y los enfrentamientos a tiros, y él quería conocer ese mundillo y conocer algún personaje de esa época. Y entonces Raúl Roa le dijo, te voy a llevar a conocer al gángster arquetípico, que es un joven que se llama Fidel Castro. Bueno, ese es el personaje de Una brisna de paja en el viento. De manera que es interesante la casualidad de la historia, ¿no? Curiosamente, todos estos grupos, aunque tenían una visión política teñida en unos casos por el fascismo, en otros casos por el marxismo, en otros por un nacionalismo excesivo, en fin, todos se proclamaban martianos. Porque Martí efectivamente era el cubano más ilustre, yo creo que ha habido en la historia del país, desde todo punto de vista, y todos de alguna manera se sentían vinculados, incluso Fidel Castro se decía vinculado a esta tradición martiana. Pero en realidad, Martí era un liberal decimonónico que nunca plasmó de una manera clara cómo sería esa república que él soñaba. Hay una famosa caricatura de Abela, aquel dibujante de los años 30, que está el gordo, el bobo de Abela frente a un cuadro de Martí y dice, apóstol, ¿qué carajo fue lo que usted soñó? Porque no sabía exactamente qué era, cuál había sido el sueño martiano realmente, porque es que nunca lo explicó de una manera muy clara, pero lo que se deduce de sus múltiples escritos y de su pensamiento y de sus ensayos y de sus charlas, es que creía en los ideales republicanos y que si algo tenía en la cabeza era la idea jeffersoniana de una república de pequeños agricultores, pero nada que ver con algo que sí rechazó explícitamente, que fue el colectivismo marxista. Es decir, Martí sí hizo críticas severas, no extensas, pero sí severas al comunismo, y elogios al empresario privado, y elogios a los emprendedores. Hay un prólogo que él escribe a un libro de cuentos, un prólogo, el autor era Pérez, no me acuerdo cuánto, y en ese prólogo él hace una defensa
realmente vehemente de los emprendedores y de lo que significan para los países. Bueno, Castro llega al poder, como todos sabemos, en enero del 59 y oculta sus verdaderas intenciones. Al principio, cuando era muy joven, pensaba que de alguna manera había sido inclinado en esa dirección, pero hoy en día, y después de leer mucho y de conocer a mucha gente que tuvo que ver con ese momento histórico, pienso todo lo contrario. Pienso que tenían un proyecto político muy bien concebido desde la década de los 50. Incluso pienso otras cosas que ya es más difícil de demostrar, y es que la relación con los soviéticos es mucho más antigua de lo que nosotros suponíamos, entonces. Creo que ese vínculo que se establece entre Raúl Castro y el agente del KGB, entonces NKVD, Leonov, en un viaje que él hace a Europa en el año 53, antes del asalto al Moncada, y luego la presencia de ese mismo personaje en la embajada de la Unión Soviética en México, en contacto con Fidel Castro, en contacto con el Che Guevara, y luego el hecho de que ese personaje acompañara siempre a los Castro hasta la disolución de la Unión Soviética, cuando ya Leonov era general y era el segundo jefe del KGB, me indica que los lazos eran, o como decía Alberto Baeza Flores, las cadenas realmente venían de lejos. Castro, ¿en qué cree en 1959? Bueno, cree en las virtudes del colectivismo, en las ventajas que le da la asociación con la Unión Soviética, y tiene tres razones fundamentales para ser comunista. Primero, encuentra en ese sistema una coartada ideológica perfecta para perpetuarse en el poder y un modo de organizar la sociedad a su servicio. Adquiere súbitamente un guardaespaldas que lo va a salvar, es la Unión Soviética, de cualquier reacción norteamericana. Y efectivamente le funciona. Le funciona hasta que ya Estados Unidos pierde, yo creo que bastante pronto, en los años 60, pierde el interés en tratar de desplazarlo del poder. Yo creo que a partir del presidente Johnson eso disminuyó a un extremo tal de que no hubo un esfuerzo serio por intentar desplazarlo del poder. Disfraza todo esto, disfraza su vinculación al comunismo, su adhesión intelectual al comunismo, porque yo sí creo que había adquirido esa pátina que da el marxismo y que sirve para tantas cosas, porque el marxismo es una visión de la realidad que lo da todo resuelto. Los problemas, a través del marxismo uno puede entender las razones de la pobreza y uno puede entender las razones de cuál es la felicidad y qué deben hacer las personas para ser felices y prósperas. El marxismo sirve para todo. Incluso en la década de los 70 y los 80, hasta la desaparición del marxismo, se había ido inflando la descendencia del marxismo, y ya se hablaba, por supuesto, de una sociología marxista, no solo de una economía marxista, se hablaba de una crítica literaria, Lukács, por ejemplo, una crítica literaria basada en el marxismo. Ya el marxismo era un modo de entender la realidad desde cualquier aspecto, a pesar de que el marxismo, y esto es algo interesante, por los mitos de las realidades y la persistencia de los mitos de las realidades, a pesar de que tan pronto Marx publica el primer tomo de Capital, aparecen unos críticos literarios, unos críticos en materia económica, que destrozan desde el punto de vista teórico lo que ha escrito este alemán desde Inglaterra. Hay un pensador austriaco, Eugen von Bauerk, que hace una crítica demoledora del marxismo en la época en que Marx vivía todavía, y explica por qué los dos puntales principales de la teoría marxista, la idea de la plusvalía por una parte y la teoría del valor por otra, por qué están equivocadas, y demuestra que están equivocadas. Pero eso es inútil, porque es la persistencia del mito. Es decir, y vamos a llegar a eso en su momento, porque realmente es interesante por qué persisten estos mitos. En todo caso, además de un bagaje intelectual o un barniz intelectual que les permitía ser marxistas a Fidel, al Che, a Raúl, a un pequeño grupo de gente que dirigía el proceso político, además tienen una actitud realmente sorprendente, que es la arrogancia intelectual. Ellos creen que ellos pueden, con mayor eficiencia que el conjunto de la sociedad, decirles a los cubanos lo que deben producir, cómo deben producirlo, a qué precio deben producirlo, a qué deben consumir. Es decir, ellos lo saben todo.
lo cual es absolutamente sorprendente porque ninguno de ellos tenía experiencia laboral y mucho menos empresarial. Pero tenían esa actitud tan peligrosa de los revolucionarios que lo saben todo. ¿Cómo lo aprendieron? Pues no sé, en los cafés, a través del café con leche, no sé cómo lo aprendieron, pero creen que lo saben todo. Y realmente una de las características fundamentales es que no saben nada. Porque han leído muy poco y porque han vivido desde el punto de vista real de lo que es la creación de riqueza, no han vivido nada, no tienen ninguna experiencia en ese sentido. ¿Qué sucedió cuando estas personas llegaron al poder? Bueno, llegaron al poder inmediatamente, además a una velocidad increíble. Cuando uno lo ve en la perspectiva que nos da el tiempo, demolieron el país a una velocidad asombrosa. Fueron unos verdaderos castores, destruyeron todo lo que era el tejido empresarial cubano y se apoderaron de él a una velocidad tremenda. En octubre de 1960 se acabó la propiedad, la propiedad media y grande en Cuba. Fue inmediatamente fagocitada por estos tipos que ya llevaban desde el principio la idea, porque además ya tenían asignados quiénes iban a intervenir las empresas, qué iban a hacer, la legislación había sido estudiada, todo fue y todo se hizo súbitamente. Unos meses más tarde, creo que fue en agosto del 61, eso fue en octubre, en agosto del 61 se apoderaron del dinero con el cambio de moneda. Hicieron un cambio de moneda en agosto del 61 y si antes se apoderaron de los medios de producción, incluso de las viviendas de todos los que habían salido del país y no podían regresar, no querían o lo que fuere, inmediatamente se apoderaron también de los ahorros de las personas. Y luego remataron en marzo de 1968 con la ofensiva revolucionaria. La ofensiva revolucionaria fue un disparate terrible donde se apoderaron de casi 60.000 microempresas y pequeñas empresas y muchas empresas familiares que le daban sustento a la población cubana y que de alguna manera ofrecían los pocos servicios que se podían ofrecer y tenían una red comercial que se había ido creando no en los últimos años, sino probablemente en los últimos siglos, porque el tejido empresarial es una cosa que se construye a lo largo de décadas y décadas y de aprendizaje. Es un sistema muy elaborado en cualquier sociedad compleja, un sistema muy elaborado de tanteo y error, en donde se va poco a poco elaborando un modo de poder alimentar una sociedad y comerciar y poder transitar. Y todo eso fue, de pronto se apoderaron de esas 60.000 empresas. Por cierto, no fue unánime el punto de vista. Según me contaba la hija de Carlos Rafael Rodríguez en España, su padre se opuso a que se hiciera eso, pero se opuso como se le podía oponer a uno a Fidel Castro, tímidamente, yo creo, yo quisiera, no sé, supongo, con una cantidad de condicionantes muy grandes, y finalmente, por supuesto, ignoraron todas esas objeciones a la ofensiva revolucionaria, que estaba basada en la superstición de que para completar la creación del hombre nuevo había que estatizar todo el aparato productivo del país. Bueno, la conclusión de todo eso fue el hundimiento material de Cuba, lo cual es tremendo porque la realidad, que es evidente para nosotros los cubanos, es invisible para quienes creen en los mitos. Hay 7 parámetros para medir la calidad mínima de cualquier sociedad. No solo la cubana, sino de cualquier sociedad. La primera es la alimentación. Yo no tengo que decirles lo que significa alimentarse en Cuba. Es una batalla tremenda por conseguir alimentar a la familia. Y además de eso, frente a un Estado, tenía una secretaria, por ejemplo, que le confiscaron a la familia la nevera porque le ocuparon, como si fuera una bomba, le ocuparon una langosta, que habían cazado pescado, no sé, la langosta no sé si la pescamos o la cazamos, en el mar, porque vivían en Cienfuegos, y entonces llegó la policía a la casa, rodearon la casa, le ocuparon la langosta y le quitaron la nevera. Entonces, un país que hace esas locuras, no podemos sorprendernos de que la alimentación se convierta en una obsesión y en un problema muy serio. El segundo parámetro es el suministro de agua potable. Es una cosa bastante lógica, ¿no? Es decir, todos primero nos tenemos que alimentar y tenemos que tomar agua, ponga el orden que usted quiera, pero una de las dos cosas, o las dos cosas son fundamentales para la vida. Bueno, el suministro de agua en Cuba siempre ha sido, sobre todo en estos últimos 50 años, siempre ha sido un problema tremendo para los cubanos. 60% del agua que circula se pierde porque las cañerías no han sido reemplazadas, porque no hay cuidado. Un porcentaje de la que se entrega está mezclada con aguas negras, hay una cantidad de infecciones como consecuencia de todo esto, se ha contaminado los depósitos acuíferos del país. Es decir, en el terreno del agua es una
catástrofe tremenda. O sea que no solo es la alimentación, también es el agua. El tercer elemento, la vivienda. ¿Qué decirles de la vivienda cubana? Es el horror. Ustedes han visto, no sé si han visto en estos días la televisión, que ha habido varios reportajes sobre las casas cubanas, donde no hay posibilidad de mantenimiento, y sobre todo en un clima como el cubano, un clima tropical, donde no hay posibilidad de mantenimiento, las edificaciones se destruyen. Si nosotros dejamos sin mantenimiento cualquier ciudad del mundo, en el plazo de 2 generaciones, eso se ha devastado, ha desaparecido. Las represas, por el otro día me enteré, por ejemplo, viendo un documental de Discovery Channel, que las represas hechas con concreto y con extraordinariamente bien hechas, si no se les da mantenimiento, hay un caracol que las destruye. Un caracol que si no lo quitan, destruye la represa en un plazo relativamente rápido. Bueno, eso ocurre en prácticamente cualquier edificación que no se esté sobre ella, que no se mantenga, que no se cuide. Y en Cuba no hay nada de eso, y en Cuba incluso se persigue a las personas que intentan reparar sus viviendas como se puede, o como puedan, comprando en bolsa negra. Eso no, tampoco se puede hacer, y los persiguen. Por lo tanto, la vivienda se ha convertido en una verdadera catástrofe. Creo que el 50% de las viviendas están en mal estado, y tengo entendido que se caen más viviendas de las que se construyen. Lo cual es tremendo, porque el país ha ido creciendo es decir, cada vez hay más personas dentro de las casas, en fin, un verdadero desastre. El cuarto elemento, la ropa y el calzado. Mi hijo hizo un documental sobre los nietos de la Revolución Cubana, y me acuerdo de un muchacho que decía, bueno, yo cuando me quiero poner un pantalón se lo tengo que pedir a mi primo, y cuando ese tiene que poner una camisa me la pide a mí. En fin, es una pobreza extraordinaria. El transporte, el quinto elemento, con que se puede juzgar la calidad de una sociedad. El transporte en Cuba es una pesadilla. Juan Manuel Cajo dice una cosa muy graciosa, dice, es el único país del mundo en donde es más fácil coger una enfermedad venérea que una guagua. Y yo creo que es verdad, que hay algo de eso. Es realmente tremendo, porque no solo no han podido solucionarlo, sino que periódicamente tienen inyecciones de ayuda externa. Los chinos regalan 200 autobuses. A los 6 meses los autobuses están... Los húngaros vendieron los polacos, unos autobuses, a los 3 meses se acaba. En fin, es el desastre de una gerencia totalmente torpe en un país fundamentalmente improductivo. Así que el transporte, en fin, ¿qué contarles? El primer país que tuvo tren en América de nada le ha servido, porque se ha destruido también ese sistema de transporte. La electricidad. En estos días, en estos tiempos, parece que se ha aliviado un poco porque hay suministro de petróleo por parte de los venezolanos, pero la electricidad ha sido lo mismo que el agua. Pero además no solo ha sido lo mismo que el agua, es decir, intermitentemente los cubanos han tenido acceso a ella, sino nosotros sabemos y vemos que la electricidad sirve para iluminar muy mal los hogares y nada, las ciudades, no hay nada más tétrico que una ciudad o un pueblo cubano de noche. Se ve en los mapas de Google, se ve la oscuridad de esas ciudades de noche, porque sencillamente no hay iluminación. La iluminación de las casas es deficiente, la iluminación de las ciudades y de los pueblos es tremendo. Y el séptimo elemento, las comunicaciones. Ahora se ha aliviado un poco porque gracias a los teléfonos portátiles o los teléfonos móviles o celulares se ha podido de alguna manera aliviar un poco las comunicaciones. Pero eso en el terreno de los teléfonos, pero ya sabemos lo que pasa cuando alguien intenta ver la televisión internacional o cuando alguien intenta conectarse a Internet, y no digamos recibir revistas extranjeras, que es imposible, o publicaciones extranjeras. Es decir, es un pueblo fundamentalmente incomunicado. Cosa que es trágica, porque le ocurre a un pueblo que está en la encrucijada de las Américas y que tiene un nivel de instrucción y de educación bastante alto, con lo cual la falta de acceso a la información hace muchísimo más daño y es mucho más injustificado. De manera que el mito de una revolución que triunfa en el terreno material, nosotros sabemos que es eso, un mito. La realidad es todo lo contrario. Pero hay 2 mitos espirituales que causan a mí por lo menos me producen entre una mezcla de indignación y al mismo tiempo casi de risa, porque son tremendos. El primero de ellos es el mito de la dignidad. No se sabe por qué se le ha asignado al pueblo cubano el papel de ser un pueblo digno, un pueblo que no puede leer lo que le da la gana, que no puede hablar con quien quiere, que no puede protestar por las reglas que le imponen, que tiene que aceptar en silencio que hordas de turistas vayan a divertirse en el turismo sexual, los que lo hacen, que durante muchos años, durante décadas, no podían ni siquiera entrar en los hoteles, y ahora para entrar en los hoteles requieren unos dólares, que aparentemente solo el 30 o 35% de la población tiene acceso a algunos dólares. Parece que era mucho menos de lo que se pensaba. Pero se le ha asignado a ese pueblo el carácter de pueblo digno. Nadie sabe por qué.
Entonces siempre se utiliza ese adjetivo. Es un pueblo que tiene la dignidad de haberle dicho que no a los Estados Unidos. Bueno, pues una de las cosas más absurdas del mundo, entre otras razones, porque tener cerca de Cuba el primer mercado del planeta era una ventaja comparativa extraordinaria, que decirle que no era una de las maneras más estúpidas de hacerse daño a uno mismo, ¿no? El segundo mito, que uno lo ve también de vez en cuando, es el de la importancia que tiene ese pueblo heroico que vive la frugalidad, el no consumismo como una de las grandes virtudes de ese país. Entonces lo que es una deficiencia lo han convertido en una virtud. No tener acceso, no poder disfrutar de la variedad, se convierte en una virtud para mucha gente. Eso llega al extremo, no me acuerdo cómo se llama aquel cura nicaragüense que estuvo en los años 60, que era poeta, cardenal, el cura cardenal. El cura cardenal llegó a decir una cosa tremenda en los años 60, porque se daba cuenta, era un hombre inteligente y se daba cuenta que Cuba era un país horrendo, desde el punto de vista de la convivencia era un país muy difícil. Y entonces desarrolló la hipótesis y la llevó a plasmar por escrito de que como el cristianismo realmente era sufrimiento, y como a Dios le agradaba dentro del cristianismo que se le ofreciera el sufrimiento, no había ningún pueblo más cristiano que el cubano, porque sufría para la gloria de Dios. Una cosa tremenda. Publicó aquello y entonces la gente lo aplaudía. A mí me parecía tremendo que los pobres cubanos eran buenos porque sufrían y eran buenos porque no consumían. Y entonces lo que esa izquierda protestaba en el exterior, porque los trabajadores no tenían sus derechos y porque no podían acceder a los bienes de consumo, resulta que en Cuba se convertían en virtudes. Eran mitos terribles que se enfrentaban a la realidad y a la interpretación de la realidad. Y vámonos a los mitos materiales, que también han servido como caballo de batalla para todos los defensores de esa dictadura. El primero, la sanidad. Me acuerdo una escritora cubana que decía con mucha gracia, decía, pero ¿cuántas veces me van a operar de apéndice para yo tener que amar a esa revolución? En primer lugar, en Cuba, como todos sabemos, la sanidad tiene por lo menos tres expresiones. La de la nomenclatura, en hospitales razonablemente bien abastecidos, con buenos médicos, donde no falta la higiene, ni las sábanas limpias, y en donde pues se puede obtener una calidad de cuidados médicos razonables. Ese es el primer escalafón, pero eso es un pequeño grupo de cubanos. Luego está la sanidad para los extranjeros que tienen dólares para pagar, que tal vez no sea de primer rango como la que utiliza la nomenclatura, pero que también es suficiente para sobrevivir. Y luego está la tercera categoría, la del pueblo de a pie, que es ese pueblo que llega, ahora mismo mi mujer y yo estamos buscando unas jeringuillas y no sé qué, y para un pobre señor que está en Cuba que tiene cáncer en la cabeza y que no hay manera ni de que lo inyecten porque no hay jeringuillas en el hospital en donde... Entonces la hija tiene que ir a ayudarlo y a llevarle las medicinas, y a llevar hasta las jeringuillas. Esa es la medicina de ese tercer nivel. Mira que nosotros sabemos la realidad, pero el mito es muy poderoso. Y el mito se arma en que defienden la revolución porque ha solucionado el tema de la sanidad, el tema de la educación y el tema, que para mí, que soy bastante vago, me interesa poco, el tema de los deportes. En realidad, la revolución ha hecho una prestidigitación muy hábil para lograr que un sector muy importante de los medios de comunicación juzguen lo que ahí ocurre, no por lo que realmente sucede, sino por unos aspectos aislados que ellos han conseguido definir de otra manera. Entonces, no se juzga a la revolución por la horrible improductividad del sistema, no se juzga por la manera tremenda, terrible en que viven los cubanos, se juzga ¿por qué? Porque supuestamente los cubanos reciben servicios sanitarios suficientes, porque reciben una educación de primer mundo. Es muy interesante que esa educación de primer mundo les haya estallado en las manos en Brasil recientemente, donde la presidenta Rousseff se negó, o el gobierno se negó, no creo que la presidenta, sino el gobierno se negó finalmente a aceptar a los médicos cubanos, pero por una razón objetiva. Porque el 95% de los brasileros que se habían graduado en Cuba, 95% no aprobaban el examen de reválida cuando llegaban a Brasil. ¿Por qué? Porque eran muy malos. Yo he visto un vídeo de la Facultad de Medicina de Baracoa. La Facultad de Medicina de Baracoa, yo les aseguro que cabe 3 veces en este salón.
Son unas mesas con unas computadoras ahí y unos tipos con unas camisas blancas sucias y unos estetoscopos que yo no sé si funcionan. Y eso es la facultad. Entonces yo me imagino que la pobre persona que ha tenido que estudiar en ese medio y que finalmente obtiene, será una especie de enfermero con buena suerte, pero un buen médico, como mi amigo Virgilio, yo creo que es muy difícil que salga de esas universidades. En todo caso, todas las dictaduras han querido siempre que las juzguen por los factores que ellos son capaces de aislar. Es decir, los alemanes en época de Hitler querían que se juzgara el nazismo porque se le había puesto fin a la inflación, porque se habían completado el sistema de carreteras de Alemania y porque, además, era muy interesante porque también estaba el mito funcionando en Alemania, porque finalmente el pueblo alemán había recuperado su dignidad que había perdido después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. El cuento de la dignidad parece que funciona en todas las latitudes. Los sudafricanos, yo recuerdo un argumento que utilizaban los sudafricanos en la época del apartheid para explicar por qué no era tan malo ese sistema. Porque finalmente los negros en África que tenían el nivel de supervivencia más alto y las formas mejores de vida eran los negros de Sudáfrica. Entonces, ellos querían que se juzgara el sistema por un elemento estadístico manipulado, que es lo que ha hecho Cuba. Cuba aísla ciertos factores estadísticos, el número de... ¿Sabe Dios cuántos son realmente? Pero supuestamente el número de niños nacidos vivos, el número de la edad, de la longevidad de los cubanos al nacer, qué sé yo, 4 o 5 datos estadísticos, y entonces reclaman que se juzgue al pueblo cubano y a la sociedad cubana, la realidad cubana, por esos datos estadísticos aislados. A mí me parece una manipulación moral tremenda en la que cae mucha gente. Y entonces cuando alguien dice, pero esa es una sociedad que fusila y encarcela y mete en la cárcel a la gente por leer una cosa, sí, pero es una sociedad en la que ningún niño se queda sin comer. Bueno, en primer lugar sí se queda sin comer, pero además de eso estamos juzgando dos cosas distintas. Es decir, no se puede juzgar el conjunto de una sociedad por un detalle aislado y políticamente escogido para eso. Según los partidarios del sistema, hay 3 elementos, los partidarios exteriores del sistema, 3 elementos que explican por qué lo respaldan. El primero es porque creen en las ventajas de la propiedad estatal. ¿Por qué creen en las ventajas de la propiedad estatal? Bueno, no sé, son fenómenos que tienen que ver con... Bueno, sí, me referiré a ello más adelante, pero realmente eso es algo que contradice todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo, porque si no se trata ya de una teoría, no se trata de discutir las ideas de la escuela austriaca de economistas frente al marxismo, sino se trata de que hay que comparar qué pasó en una Alemania y en otra, qué pasó en una Corea y en otra, qué pasó en la China continental mientras adoptaron el maoísmo y qué pasaba en Taiwán o en Hong Kong, en esa época próspera colonia británica, o en Singapur, que el 75% de la población era china. Es decir, lo que había que comparar eran resultados y no había que ser un teórico, lo que había que sencillamente comparar un Mercedes-Benz con un Trabant. Un Mercedes-Benz es el coche emblemático de Alemania, el Trabant es el coche emblemático de la Alemania comunista, que era una cosa horrenda. Que no es ni un auto, es una cosa que no sé lo que es. No es una... Yo sé que cuando se acabó el comunismo, una de las cosas que abandonaron, antes que abandonar las ideas del marxismo, abandonaron los Trabant en la calle. Porque aquella cosa era como se decía del SEAT español, ¿no? Que tenía un anuncio que decía, el que no puede tener un auto tiene un SEAT. Bueno, a todas esos mitos sobre las ventajas de la propiedad privada, el mito de la igualdad, las ventajas la supuesta ventaja de la igualdad. Una sociedad igualitaria es supuestamente una sociedad superior. Esa es una de las razones por las cuales hay alguna gente que reclama el modelo cubano como algo válido. Y por supuesto, el pleno empleo. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad ocurre que en Cuba ya saben desde hace mucho tiempo que la propiedad estatal es un desastre. El propio Raúl Castro, que es la diferencia, no me canso de utilizar el símil porque me parece que es muy claro. La diferencia entre Fidel y Raúl es que cuando Fidel abre la ventana dice esto es un pueblo maravilloso de gente educada y digna que van todos a la guerra felices de ir a pelear por no sé qué ideal. Cuando Raúl abre la misma ventana ve un país que se está cayendo a pedazos, que aquello no funciona, que las empresas son un desastre, que se lo roban todo, que lo que nosotros sabemos, esa es la visión, es una visión mucho más realista. No quiere decir que sean diferentes en cuanto a los objetivos. El objetivo de los dos es mantenerse en el poder hasta que se mueran. Raúl Fidel supongo que lo logrará, y Raúl me imagino que también, pero solo tiene 81 años
y ya empieza, la edad no empieza a ser un factor predecible en ese país. De todas maneras, es evidente que para Raúl Castro, eso que defienden los tres elementos esos, la ventaja de la propiedad estatal, la ventaja del igualitarismo y la ventaja del pleno empleo, se han convertido en tres cosas que él sabe que son las que están hundiendo a ese país, que la empresa estatal es un desastre, que las empresas en Cuba funcionan mejor cuando se asocian a empresarios privados que vienen a convertirse en gerentes de esa empresa pública, porque el Estado es incapaz de manejarlas con un mínimo de eficiencia. Y además, para tener más información, creó una unidad especial de investigación y puso a su hijo Alejandro al frente de esa unidad de investigación, y se ha encontrado con un porcentaje enorme de empresas. Son, como todos imaginamos, son muy ineficientes, el ausentismo es lo que impera en esas empresas, se lo roban todo y además mienten cuando informan sobre cuál es la producción real de esas entidades. Y su propio hijo se lo informa constantemente, y entonces coge presa a alguna gente y trata de establecer cierta disciplina, pero finalmente es imposible, porque el concepto no funciona. La propiedad estatal no funciona. En algunos países más organizados, con otra tradición, funciona menos mal, pero siempre funciona mejor la empresa privada. Hay una vieja tradición, y además se sabe en prácticamente todos los países en donde se puede contrastar las dos cosas. Luego, el igualitarismo, que sirve como una especie de aliento para los castristas dentro de Cuba, ya se sabe que es una de las razones por las que se ha hundido desde el punto de vista económico ese proceso, porque los seres humanos todos son distintos y todos tienen objetivos diferentes, y además no es moralmente justo recompensar de la misma forma al emprendedor que se esfuerza y trabaja 14 horas al día y persigue un ideal y lo hace honradamente, que al tipo que tiene una actitud totalmente diferente, o que es un vago, que no trabaja, o que tiene otros objetivos en la vida, porque su objetivo en la vida no es triunfar y tener cosas, sino su objetivo es de otra naturaleza. Y como todos los seres humanos son diferentes, cuando se intenta igualar los resultados en la vida de los seres humanos, lo que se produce es el descalabro económico mayor. Y en el tema del pleno empleo, con un tejido empresarial raquítico como el cubano, lo que sucede es no que se le da un puesto de trabajo a la persona que llega a la edad laboral, sino se le asigna un salario y se le pone en una empresa. Pero eso no se refleja en la producción ni en la productividad, sino se refleja en que esa persona tiene un salario. Pero cuando nosotros producimos lo mismo, con un número creciente de personas, o producimos muy poco más, con un número creciente de personas, lo que realmente estamos haciendo es limitando progresivamente la capacidad adquisitiva de las personas. Sencillamente porque el dinero no es otra cosa que un símbolo para representar los bienes y servicios que están a disposición de una sociedad. El dinero no tiene otra significación que ese papel simbólico de poder adquirir una Coca-Cola o la visita a un dentista. Es decir, bienes y servicios. Cuando producimos los mismos bienes y los mismos servicios, pero aumentamos el número de gente a las que le damos un salario, lo que estamos haciendo es reduciendo la capacidad adquisitiva del conjunto de la sociedad. Entonces eso les tomó 50 años aprenderlo, lo hubieran podido aprender si se leen 3 páginas de un libro de Economía 101. Pero la vagancia intelectual de ese grupo es tremendo. Yo quiero terminar haciéndome una pregunta. ¿Por qué hay una distancia tan grande entre la realidad que nosotros conocemos y los mitos en torno a ella? A mí se me ocurre por lo menos 3 elementos que explican este fenómeno tan curioso. El primero de ellos es la visión ideológica. La visión ideológica funciona como una especie de pantalla que cierra, que obstruye la visión de la realidad. Cuando yo veo las cosas a través de la ideología, toda la información que contradice lo que yo creo previamente, la descarto. Esa es la visión del ideólogo, que es una visión muy peligrosa. El segundo elemento es la actitud intolerante frente a cualquier información que contradice lo que yo creo. No es una casualidad que en todas las dictaduras totalitarias y en todas las dictaduras ideológicas se castiga severamente al que ofrece una explicación diferente. Es una necesidad del sistema. El sistema tiene resueltos todos los problemas. Tiene resuelto el problema de entender el pasado, entiende el presente y además, en el colmo de la arrogancia, entiende y predice el futuro.
El sistema comunista es el único en el que, bueno, no sé si es el único, pero es uno de los pocos en donde se puede ir, y mucha gente se va a la cárcel y en algunos casos hasta los matan, por predecir que las cosas en el futuro van a ser de otra manera. Es una cosa increíble. Digo, bueno, señores, muy bien, ok, vamos a aceptar que el pasado es como ustedes dicen y que el presente es como ustedes dicen, pero yo creo que en el futuro lo que va a suceder, no, entonces usted está, de alguna manera, es un revisionista y usted está haciendo una predicción que es contraria a lo que nuestra hipótesis de la realidad dicta. Por lo tanto, usted es un enemigo del pueblo y lo voy a castigar. Bueno, esa es la esencia del pensamiento dogmático de cualquier ideología y del comunismo en especial. Y la tercera, que yo creo que es muy poderosa, es que llega un punto en que la vinculación ya no es ideológica ni es intelectual, sino es puramente emocional. La gente se vincula a grupos con una especie de lazo tribal y se sienten parte de un partido, de una organización, no ya por las ideas que se defienden o por los principios o por los valores, sino sencillamente por el hecho de pertenecer. Yo veo, por ejemplo, los famosos 5 espías estos de los que tanto se habla. Yo creo que este que salió, que está en Cuba, ese tipo tiene una cantidad de información para darse cuenta que todo lo que él defendía no tiene sentido. Que el marxismo no tiene, que desapareció el marxismo, que vivió la experiencia americana, la vivió muy intensamente durante muchos años, había nacido incluso aquí, y sin embargo continúa defendiendo cosas en las que no cree. ¿Por qué? A mi juicio, por ese vínculo tribal que ya no tiene nada que ver con la racionalidad. Así que cuando uno mezcla los 3 factores, el que tiene la visión dogmática, por una parte, el intolerante, que de ninguna manera está dispuesto a permitir que alguien tenga una posición diferente, y por último, el que siente un lazo afectivo con una tribu a la que consigue pertenecer, ahí cuaja esa actitud que hace posible que la realidad desaparezca frente al mito. El tema que tan brillantemente estudió mi amigo Juan Clark. Muchas gracias.